Ay, creo que voy a dejar de compartir porque lo voy a hacer mejor con pantalla completa porque la vez pasada se recuerdan que me dio problema. Entonces, ¿para qué me estoy complicando yo mi vida? Ay, no es esta. ¿Qué me está haciendo esta locura, por Dios santo? Ya me cerró mi archivo. Espérense un segundito. Ya tenía listo mi archivo y me lo cerró. Pero aquí estamos a la vuelta de la esquina. Muy bien, quiero ver si no me cambió esta cosa. Sí, estamos bien. ¿Me confirmas, estimada Eunice, si ya vemos mi presentación? Sí, ya se puede ver. Gracias. Muy bien. Esta unidad, lo que no voy a cambiar de diapositiva, solamente les voy a dar la introducción general. Esta unidad trata básicamente de la responsabilidad que tiene el contador público y auditor frente a la evaluación del supuesto de empresa en funcionamiento. Anteriormente, la norma lo indicaba como empresa en marcha. Luego lo cambió a era negocio en marcha. Luego lo cambió a empresa en funcionamiento. Sin embargo, ahora nuevamente lo toma como negocio en marcha. Entonces, ambos términos los vamos a poder utilizar indistintamente, porque en el anterior no quedó en desuso, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque de esta unidad. Básicamente, recuerden que en una auditoría de estados financieros estamos verificando nosotros que los estados financieros se muestren conforme bases contables, NIC, NIF o NIF-PYMES, ¿verdad? Empresa en funcionamiento es un supuesto, también es un principio contable, ¿verdad? Este supuesto establece que las empresas deben de constituirse para tener operaciones de manera indefinida y que puedan también tener el cumplimiento de objetivos. Entonces, cuando el auditor emite su informe, tiene que verificar la consistencia en la aplicación de principios contables. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos el tema de la NIC 8 de cambios contables, decíamos que no es comparable un periodo contable con otro si se ha modificado una de las políticas contables? Entonces, acá ocurre exactamente lo mismo. La auditoría tiene que verificar la consistencia en la aplicación de este supuesto o principio contable, de tal manera que si durante el desarrollo de la auditoría se percibe, se tiene conocimiento, se tiene alguna duda de que la empresa pueda continuar en marcha, entonces el auditor pues debe de aplicar ciertos procedimientos obligatorios. La responsabilidad del cumplimiento de este principio, como son también los estados financieros, es de la administración, ¿verdad? De la empresa. Sin embargo, el auditor, principalmente hay un párrafo que incluye el informe del auditor, donde debe de referirse a lo que es empresa en funcionamiento. Entonces, de eso se trata esta unidad. Básicamente, algunas definiciones, algunos tipos de riesgo que puedan afectar la marcha de la empresa, la responsabilidad del auditor y cuál es el efecto que le pudiera causar en el informe, ¿verdad? Entonces, iniciamos. Básicamente está referida a la NIA sección 570. Y debe considerar, dice la NIA, ¿verdad? Es un tema que no es discrecional, sin embargo, es muy claro en indicar que no es responsabilidad de la empresa la responsabilidad del auditor que la empresa pueda dejar de continuar.
Esta responsabilidad que tiene el auditor de manifestarse con respecto a la empresa en funcionamiento es de un año, ¿verdad? Por ejemplo, si el auditor emitió su informe respecto a los estados financieros de enero a diciembre del año 2022, la empresa debería de continuar en marcha por lo menos todo el año 2023. Solo me confirmas, Eunice, si ya pasé a la siguiente diapositiva que dice NIA 570. Sí, Lick, en esa está la presentación. Gracias. Es que ahora ya me da pena porque voy a hablar y capaz que esto no corrió. Bueno, entonces, esa es la responsabilidad y el tratamiento que le va a dar el auditor, ¿verdad? Entonces les decía, normalmente el periodo es de un año más, ¿verdad? Porque se supone que el año siguiente habrá otro auditor o el mismo auditor que verificará las operaciones del año en curso y que le permitirá hacer proyecciones para el año siguiente. Normalmente, esto no está en la norma, ¿verdad? Sin embargo, de acuerdo a la literatura, encontrado ciertos tipos de riesgos que en un momento dado pudieran darnos alguna expectativa con respecto a la habilidad gerencial que tiene la empresa, ¿verdad? Un análisis financiero lo vamos a poder hacer nosotros de forma vertical, de manera horizontal. Ya ustedes en los próximos semestres llevarán cursos de finanzas 1, 2 y 3. Allí básicamente se hace un análisis y una interpretación de la posición patrimonial, financiera y los resultados de una empresa a través de indicadores financieros, ¿verdad? Entonces, acá tenemos algunos tipos de riesgo que podríamos evaluar. La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus compromisos. Un riesgo de actividad, de que pueda llevar a cabo sus operaciones, los objetivos que se puedan cumplir, un riesgo para medir la rentabilidad de la empresa. Hay empresas que tienen inversiones millonarias y están teniendo una rentabilidad de un 3%, por ejemplo. Si ese dinero se colocara en una entidad financiera a un plazo fijo, estaría teniendo una tasa superior a ese 3%. Entonces corren un gran riesgo. Obviamente están generando empleo, actividad, desarrollo, pero su rentabilidad es muy baja y eso hace que en un momento dado puedan irse a la quiebra, ¿verdad? Riesgo de cobertura de la empresa en cuanto a sus operaciones, ¿verdad? Establecer un punto de equilibrio que pienso que en Conta ya deberían de haberlo visto, pero si no, fijo si lo tienen que ver en un curso de finanzas, ¿verdad? Ver dónde es el punto medio donde la empresa no gana ni pierde, ¿verdad? Por lo menos cuál es la expectativa en desarrollo y de cumplimiento de objetivos para que la empresa no vaya a la quiebra. Hay que hacer algunas relaciones. Normalmente cuando ustedes inician una auditoría, yo les he contado que tienen a la vista los estados financieros de la empresa. Y uno pues ya con la experiencia los puede observar en la primera entrevista. Y hace una relación de activos y pasivos, ¿verdad? Por ejemplo, si sus activos tienen un valor monetario importante y los pasivos son más bajos, pues podemos pensar que es una empresa sólida que no recurre a deudas o a financiamiento para llevar a cabo su operación. Sin embargo, si vemos que su activo es inferior al valor del pasivo, pensamos que es una empresa que de pronto no va a poder asumir los compromisos que tiene, o en lugar de tener un capital de trabajo que genera la operación, está acudiendo a fuentes de financiamiento, incluso hasta préstamos para pago de nóminas, ¿verdad? Entonces, esos son indicadores, indicios de que algo no está bien. Cuando no se cumplen los compromisos de pago, ¿verdad? Principalmente en préstamos, cuando solamente se hace un aporte o un pago a intereses y no se abona el capital. Esto es un indicador de que algo no está bien, ¿verdad? Un préstamo en la empresa debería de funcionar para generar
mayor ingreso. Por ejemplo, compramos una máquina, ok, nos endeudamos y vamos a pagarla a X cantidad de años. Sin embargo, esa maquinaria me está permitiendo a mí como empresa producir más. Y si produzco más, vendo más, entonces tengo más ganancia. Entonces, prácticamente la maquinaria se podría pagar con solo la rentabilidad que nos pueda permitir a nosotros la maquinaria. Sin embargo, si tengo la maquinaria, no logro que produzca o lo que produce no lo vendo, lo que voy a tener es solamente el compromiso de pago y no tengo de dónde sacar dinero para pagar el préstamo. Entonces, eso podría ser un indicador. Indicadores claves adversos, pues ya les mostré, les comenté. Por ejemplo, la relación activos-pasivos, la rotación de inventarios y la capacidad de pago inmediato. ¿Cuánto tengo yo en disponible inmediato contra mis deudas a corto plazo? ¿Verdad? La relación debería ser 1 a 1, por lo menos, ¿verdad? Ya cuando tengo un quetzal por cada 2 quetzales que yo debo a corto plazo, debería preocuparme porque eso es un indicador adverso, ¿verdad? Pérdidas sustanciales. Cuando un negocio comienza, es posible que sí tenga pérdidas, ¿verdad? Incluso las normas lo contemplan, las leyes también lo contemplan. Sin embargo, una empresa constituida que empieza a tener pérdidas y que no hay ningún factor adverso, pues sería un indicador de que hay un riesgo de que pueda irse a la quiebra, ¿verdad? O dejar de funcionar. ¿Cuándo podría haber, por ejemplo, una pérdida que fuera justificada? Por ejemplo, ustedes que vivieron en carne propia la pandemia, las empresas que se vieron obligadas a bajar sus operaciones, empresas que no podían vender, por ejemplo, tuvieron realmente que asumir los costos de operación durante un tiempo prolongado, ¿verdad? Cuando hacían los cierres y todo esto famosos. Entonces, allí hay una justificación. Sin embargo, como auditores tenemos que entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y cuando no se pagan dividendos, pues los dividendos es la forma de retribuir la inversión de los accionistas. Si se autoriza que no se paguen los dividendos, es porque se está dando prioridad a otro tipo de pagos. Que no se pague a los acreedores o proveedores en las fechas establecidas, que se busquen nuevos proveedores que quizá no nos conozcan y nos abran una línea de crédito porque los que ya tenemos ya no nos quieren vender porque no les pagamos, ¿verdad? Con los préstamos, pues ya les indiqué también problemas para pagar préstamos, no se cumplen en las fechas que se han pactado, ¿verdad? Cambio de transacciones de crédito a cobro sobre entrega por parte de proveedores, cuando ya nos presionan, ¿verdad? Como les decía yo. Cuando ya no tenemos un récord crediticio que nos permita libremente ir a recurrir a un financiamiento, ¿verdad? Ya en el medio, pues podría haber alguna, ¿cómo se llama? Una calificación de riesgo que los bancos ya saben que somos una empresa que no paga, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas muy exitosas que el resultado de operaciones pues lo deben a que tienen personal clave como gerentes, a veces gerentes de ventas, gerentes de producción, que pues son especializados y ganan muy bien, ¿verdad? Pero así ellos producen también. Entonces, cuando hay una situación adversa en cuanto a lo económico, hay empresas que optan por despedir a este personal y entonces contratan a alguien con menos experiencia y lógicamente le pagan menos para hacer una economía en la nómina. Sin embargo, puede ser contraproducente esto, ¿verdad? Porque alguien que no tenga experiencia en lo que va a aprender posiblemente termina de colapsar la empresa, ¿verdad? Pérdida de mercados que antes teníamos y ya nos han rechazado, ¿verdad? Las ofertas que hemos hecho.
A veces vienen también productos de otros países a un menor precio, y eso es una competencia, ¿verdad? Y el mercado así es, entonces podemos perder algún tipo de mercado, algunos clientes que son importantes, manejo de franquicias. Por ejemplo, hay una marca de pizza que estuvo en Guatemala hace muchos años. Sin embargo, no me recuerdo si fue como en el año 2000, los dueños de Guatemala tenían la franquicia de esa empresa internacional de pizza. Sin embargo, por problemas de salud, que no tenían un buen manejo de higiene, vino la dueña de la franquicia y se las quitó. Entonces, automáticamente, al no tener la franquicia, la empresa quebró. Así de sencillo, ¿verdad? Porque no cumplía los estándares de calidad ni los acuerdos que habían pactado para la franquicia, ¿verdad? Entonces, todos estos eventos pueden hacer que, si nosotros durante el desarrollo de la auditoría los conocemos, nos den alguna duda, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una empresa que requiere mano de obra, incluso mano de obra calificada, o puede utilizar alguna materia prima muy exclusiva, si por ejemplo vinieran a nuestro país empresas muy similares a la nuestra y quizá pagaran un poco más de lo que nosotros pagamos, o sea, como empresa, podría nuestro personal migrar a las otras empresas y obviamente seguirían ya teniendo una experiencia. Entonces, puede ser que la falta de personal haga también que una empresa pueda entrar en un problema económico. Recuerden que pueden platicar, pueden preguntar cualquier cosa, escriben en el chat o me habilitan el audio. Trato de darles los ejemplos para que se comprenda más un poquito todo lo que se puede conocer de los textos, ¿verdad? Indicadores de riesgo. Ya hemos visto que el riesgo es la posibilidad de un daño, ¿verdad? Que no podamos nosotros en un momento dado, o que no pueda la empresa impedir que ocurra, ¿verdad? Entonces, así como vimos nosotros la matriz de riesgos de la proximidad de un riesgo, como vimos también el efecto que pudiera causar si ese factor de riesgo se cumpliera, pues así también lo tendríamos que ver acá como empresa en funcionamiento. ¿Alguien quiere comentar algo? Hay un mensaje, Lick. Por favor. ¿Todos estos riesgos engloban el riesgo de negocio según las normas? Pregunta Jorge Ochoa. Sí, Jorge. Acá lo que hago yo es darles algunos ejemplos para no solamente quedarnos con una definición del factor de riesgo de negocio o de empresa, ¿verdad? Son como puntos de vista que tenemos nosotros cuando vamos a hacer una auditoría. Gracias por la pregunta. Ya vimos que cualquier incumplimiento de contratos, los mismos requerimientos de capital o compromisos del estatuto pueden ser un factor de riesgo, ¿verdad? Vimos también los procedimientos legales cuando ustedes ya conocen el tema de contingencias, ¿verdad? Cuando hicimos la nota de contingencias. Todos aquellos eventos que puedan estar incluso en la vía judicial, demandas, ya vimos laborales, de la SAT, de entidades del Estado, de incluso a veces los mismos socios son los que se pelean entre ellos, pudiera implicar un factor de riesgo, en este caso, de que no se pueda cumplir los objetivos de la empresa. Cambios en legislación o políticas del gobierno. Acá, ustedes pueden analizar, por ejemplo, uno de los países, bueno, hay dos países ahorita que nos pueden dar ejemplos de esto, ¿verdad? Un ejemplo es, por ejemplo, el país de Venezuela. Venezuela, pues, tiene una economía muy importante. Recuérdense que son ricos en petróleo. Sin embargo, cuando se dio el cambio de régimen al régimen que está actualmente,
muchas empresas cerraron, muchas empresas tuvieron que emigrar a otros países. Y simplemente por un factor político o cambio en legislación. Otro país puede ser Nicaragua, ¿verdad? Han habido muchos casos de empresas, incluso la propia universidad, una universidad católica, tuvo ya problemas hace muy poco con ellos y prácticamente el Estado se adueñó de la universidad, ¿verdad? Siendo, llamémosle privada, solo que tenía una instrucción religiosa. Entonces, cualquier tema político de legislación, por ejemplo, también si nosotros tenemos ahorita los regímenes del impuesto sobre la renta sobre ingresos o la determinación sobre costos y gastos. Tenemos una tasa, si determinamos sobre actividades lucrativas, costos y gastos de un 25%. En Guatemala incluso había una tasa antes que era el 31% y era una de las más elevadas. Imagínense que ahorita, pues por cualquier motivo, el Congreso dijera el impuesto sobre la renta a partir del año 2024, perdón, va a ser una tasa del 40%. Yo les aseguro que muchas empresas pensarían quedarse en Guatemala, ¿verdad? Más las transnacionales. Entonces, eso haría a que se migraran o se fueran a El Salvador o a Honduras, como ha pasado con muchas empresas, sin tener un cambio tan drástico. Entonces, son factores externos que pueden en un momento dado afectar, ¿verdad? Si nosotros encontramos este tipo de indicadores de riesgo, no significa que la empresa esté mal, ¿verdad? No podríamos nosotros pensar, es que no se pagó a un proveedor, entonces la empresa va a quebrar. No, hay que hacer como la suma de todo, ¿verdad? Y entender el todo, lo que ocurre en la empresa. Nosotros tenemos como ideas a través de los indicadores de qué es lo que está pasando. Los factores de riesgo pueden también ser atenuados por otros factores, ¿verdad? Las decisiones que tome la empresa también pueden ayudar, incluso decisiones a veces que son estratégicas, logran a las empresas sacar de la crisis, ¿verdad? Yo me recuerdo en un análisis que hice de un tema que vi de planificación estratégica, analizamos un caso de una empresa que vende tacos a nivel internacional. No voy a decir la marca porque no me están pagando, pero ustedes tienen que saber cuál es. Entonces, esta empresa tenía ya problemas de pérdidas recurrentes. Se hizo un estudio a través de la administración estratégica y habían tenido ya muchas formas de querer solventar su situación. Sin embargo, una de las personas lo que hizo es ir a los establecimientos. Entonces se dieron cuenta que el área de cocina ocupaba, por darles un dato, porque no lo recuerdo, el 80% del espacio físico que tenía, la cocina, donde preparaban los tacos. Y el área de servicio, donde la gente llegaba a comer, era más o menos el 20%. Entonces, el producto era a buen precio, a la gente le gustaba el producto, entonces no entendían por qué no se vendía como ellos esperaban. Y se dieron cuenta que el tema es que la gente quería llegar a comer al lugar y encontraban siempre muy poco espacio. Entonces, la decisión estratégica que tomaron en ese caso, se los estoy resumiendo, es que invirtieron el proceso. El área de cocina quedó en un 20% del espacio físico y el espacio de mesas y atención al público quedó en el 80%. ¿Qué hicieron entonces para no preparar todos los alimentos allí? Ellos terciarizaron y buscaron o crearon empresas que ya les llevaban
los productos elaborados, ¿verdad? Entonces, solamente para hacer las mezclas y la presentación de los platillos allí. Entonces, si hay una respuesta de la administración, cualquier riesgo puede ser atenuado, ¿verdad? Y esa empresa, hubo muchos estudios de que indicaban que iba a la quiebra, que iba a quebrar. Sin embargo, hoy en día pues existe y tiene unas ganancias increíbles, ¿verdad? La falta de materia prima en un momento dado puede hacer que una empresa detenga sus operaciones, ¿verdad? Más si es una empresa que produce. Y imaginémonos que vengan productos de China, productos de Rusia, por ejemplo, con la guerra con Ucrania, los problemas que han habido a veces con los bloqueos a esas zonas, o también las restricciones que hacen los países como China, de no surtir materia prima, y es un bloqueo económico. Entonces, si mi proveedor está en una de estas zonas que tienen riesgo o que está ocurriendo algo, puede ser que yo me quede sin materia prima. Y al no tener materia prima, puede ser que tenga problemas, ¿verdad? Hasta acá entonces es el contexto de las empresas, ¿verdad? ¿Qué dice la norma ahora con respecto a los auditores? Que nosotros tenemos que tener un análisis, ¿verdad?, de todos estos factores que nos permitan tener, conforme a nuestro juicio profesional, una idea de cómo está la empresa frente al principio de negocio en marcha, ¿verdad? Independiente de que la empresa pueda tener alguna contingencia, estamos obligados a hacer la evaluación, por lo menos aplicar algunos procedimientos básicos, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de hacer entonces? Obtener la evidencia de auditoría. ¿De qué? Pues la aplicación de los indicadores, todos aquellos aspectos que sean de nuestro conocimiento, todo aquello que nosotros hemos podido conocer en el desarrollo de la auditoría, ¿verdad? Recuérdense que ustedes ahora pues ya saben qué es la evidencia, ya vimos la unidad de papeles de trabajo. Entonces es la recolección, por ejemplo, de las cartas que enviamos a los clientes, de los estados de cuenta que nos confirmaron en el banco, el arqueo de caja chica, o sea, todos estos documentos los vamos también a utilizar y nos pueden servir para llegar a determinar si la empresa tiene un problema de funcionamiento. La norma habla de una cuestión del supuesto de empresa en funcionamiento. Una cuestión es un indicio, es cualquier aspecto que a nosotros nos haga pensar que la empresa podría tener algún inconveniente. Pero tampoco solamente podemos quedarnos en la duda, tenemos que confirmar con la administración por qué se está dando, qué planes tiene con respecto a esa cuestión que nosotros hemos identificado, porque la empresa también está obligada a dar la información al auditor. Nosotros no podríamos solamente tomar un indicador adverso, ponerlo en evidencia, guardarlo y después sacarlo en el informe, ¿verdad? Como quien dice, descubrí algo, pero no pregunté, ¿verdad? La empresa tiene la obligación de darnos a nosotros explicaciones. Entonces, lo tenemos que documentar y también comentar a la administración. Por ejemplo, el estado de flujos de efectivo nos permite a nosotros conocer cuál es el capital de trabajo de la empresa, cómo está llevando a cabo sus operaciones. Ese efectivo y equivalente de efectivos, ¿en qué lo está utilizando o invirtiendo la empresa, ¿verdad? Si el flujo es adverso, entonces estamos pensando que puede estar recurriendo a fuentes de financiamiento externas, ¿verdad?
En algunas oportunidades, después de la fecha de cierre, las empresas corren algunas partidas, ¿verdad? Siempre es bueno hacer una revisión de hechos posteriores al cierre antes de que podamos emitir el informe nosotros. Siempre se discuten los estados financieros con la administración, ¿verdad? Hacer una revisión de los compromisos. ¿Se recuerdan ustedes que en las notas a los estados financieros nosotros hicimos la integración de préstamos, ¿verdad? Ahí indicábamos nosotros, por ejemplo, el monto del préstamo, qué entidad financiera lo había otorgado, cuál es la tasa, cuál es el vencimiento, ¿verdad? A través de eso estamos obteniendo evidencia. Las empresas tienen un libro de actas, ¿verdad? De la Junta de Accionistas. Entonces, es bueno como un procedimiento de auditoría hacer una lectura a este libro del Consejo de Administración, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque allí se toman decisiones importantes y podríamos incluso enterarnos de que la misma administración piensa cerrar la empresa, ¿verdad? Entonces, es un procedimiento de auditoría que es importante. La confirmación con abogados, pues eso ya lo hemos platicado con respecto a juicios o demandas que pudieran haber, como lo hicimos en la nota de contingencias. Compromisos con todas las terceras partes que pudieran haber, no solamente en el tema de préstamos, sino en el tema, por ejemplo, de acreedores, proveedores. A veces hay compromisos dentro de las mismas empresas de un grupo empresarial, ¿verdad? Por ejemplo, si una empresa no puede surtir o despachar pedidos a clientes, eso para nosotros como auditores debería de ser un indicador de que algo no está bien. La empresa está formada para tener una rentabilidad. Si en este caso lo que hace es comercializar productos, entonces tendría que comprar y vender. Mientras más veces haga la rotación del inventario, mejor rentabilidad va a tener. Entonces, si no surte un pedido, pues no hay ingresos, no hay capital de trabajo, no hay forma de volver a invertir. Entonces, es importante considerar esto. El control interno, ¿se recuerdan ustedes que tiene algunos propósitos? La custodia de activos y la generación de información financiera que sea confiable. Si la información financiera no es confiable, posiblemente me estén mostrando una utilidad que no es cierta, ¿verdad? Si el estado de flujo de efectivo me muestra una actividad de operación que le permite captar suficiente efectivo y equivalentes para su gestión empresarial, pero no está bien, me está haciendo inducir en error, ¿verdad? Acá esto lo menciona la norma también, dice debería considerar los supuestos que subyacen. Subyacen es que son propios, que están dentro de, ¿verdad? La empresa, al propósito dice, parecen apropiados en las circunstancias. Hay empresas que aparentan estar bien, ¿verdad? Que simulan estar bien. Ya hemos hablado del tema de los estados financieros maquillados, ¿verdad? Entonces, hay cosas que dentro de la misma operación pueden estarse dando con un propósito de mostrar una información incorrecta y al final, pues eso lo que hace es causar la quiebra. Esto nos recuerda el caso, por ejemplo, de Enron. Se recuerdan ustedes que la información financiera la estaban generando a propósito para mostrar una realidad diferente. Cuando ya no fueron capaces de mantener esta información, lo que ocurrió es que se tuvieron que declarar en quiebra, ¿verdad? Datos prospectivos. Se recuerdan que lo vimos en cambios contables, ¿verdad? Las proyecciones que tienen
Por ejemplo, si nosotros estuviéramos evaluando las operaciones de una empresa en el año 2023, podríamos solicitar el presupuesto proyectado o un estado de flujos proyectado. Si, por ejemplo, el estado de flujos dijera que la empresa para mantenerse o recuperarse va a tener una venta mensual de 1 millón de quetzales, por ejemplo, esa era la proyección. Al mes de octubre podríamos nosotros revisar cuáles fueron los ingresos por ventas de enero a septiembre. Entonces, si la expectativa era 1 millón de quetzales y yo estoy viendo con la realidad que en el mes de enero vendieron 500,000, en el otro mes 600,000 y no llegaron nunca a su meta de 1 millón, estamos viendo que la expectativa que tenían de recuperación no se va a lograr, ¿verdad? Entonces, comparar las proyecciones con los resultados a una fecha determinada. Lo que les mencionaba anteriormente, una empresa puede sufrir una crisis, como se los comenté en el caso de esta empresa que vende tacos. Eso no nos hace a nosotros como auditores tener la certeza que esa empresa va a quebrar. Sería irresponsable que quien auditó esa empresa en los años de crisis hubiera dicho, miren, esta empresa en el año, pensemos 2000, no continuará como empresa en funcionamiento. Sería irresponsable porque la administración, a pesar de que estaban teniendo pérdidas y no tenían los resultados esperados, tuvo planes de recuperación y en una de esas lo logró, ¿verdad? Y permitió que la empresa saliera a flote y tuviera los márgenes de rentabilidad esperados, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno conocer qué respuesta tiene la empresa ante cualquier eventualidad. Les ponía el ejemplo de la pandemia. Muchas empresas tuvieron una crisis fuerte. Algunas empresas, para mantenerse vigentes, incluso recurrieron a préstamos porque eran buenas y tenían financiamiento en los bancos. Y los bancos sabían que estaban teniendo un problema derivado de una crisis sanitaria. Entonces, una vez estas empresas lograron pasar ese mal momento, como nos tocó a todos, empezaron a recuperarse y hoy en día se mantienen en el mercado y tienen un buen resultado de operaciones, ¿verdad? Entonces, hay que conocer qué está pasando, ¿verdad? Conforme las acciones que tome la administración, por ejemplo, si la administración me dice, mire, es que nosotros en 20 años nos vamos a recuperar, pareciera que es demasiado tiempo, ¿verdad? Y es difícil predecir una recuperación en 20 años. Sin embargo, si la empresa dice, bueno, nosotros tenemos un plan de recuperación trimestral, hemos rebajado costos y gastos, hemos mantenido nuestro nivel de ventas, hemos mantenido los costos directos, entonces puede ser que empecemos a tener un margen mayor, ¿verdad? Y esta recuperación sea gradual. Siempre la evidencia, ¿verdad? Tanto de lo que está ocurriendo en la empresa como de la respuesta que nos da la administración, que son los planes, ¿verdad? Que ellos nos presentan para paliar estas crisis y en un momento dado volver a tener la plena continuidad del negocio. ¿Pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Jorge Ochoa levantó la mano. Por favor, Jorge. Con una duda, licenciado, en los estados financieros de las notas tiene que haber un apartado sobre este tema de la empresa de funcionamiento, que recuerdo que la norma dice que el auditor tiene que verificar si la empresa comunica esto bien. Me pregunto si era a través de notas. No, fíjate, Jorge, que después de lo que ocurrió en Enron,
Se recuerdan que hubo una crisis, ¿verdad? Y hubo una falta de credibilidad en el auditor y su trabajo. Allí las normas de auditoría se modificaron para que el auditor sí haga una expresión de empresa en funcionamiento como lo indicas, pero no en notas, sino en el dictamen. Fue mucho más rígido todavía, porque una nota es información complementaria de los estados financieros, son revelaciones. Sin embargo, la norma, vamos a verlo al final, sí obliga al auditor a que haga una apreciación e incluya un párrafo con respecto a la evaluación que ha hecho de empresa en funcionamiento. Es mucho más rígido. Entonces, en lugar de irnos a notas, nos vamos a ir al dictamen, estimado Jorge. Yo me refería a que si cómo lo manifiesta la empresa, que la norma dice que el auditor debe verificar que la empresa manifieste eso. Eso cómo lo manifiesta la empresa, porque lo del dictamen, los anexos sí muestran ejemplos de cómo sería un dictamen favorable, desfavorable y demás. Sí, fíjate que la empresa como tal en sus estados financieros no va a dejar un pronunciamiento, por lo menos yo no lo he visto, pero la forma como la empresa realmente puede revelar la situación financiera en relación a su capacidad de continuar en marcha es por medio de la información financiera que sea confiable, ¿verdad? Si la información financiera, como yo les indicaba, está manipulada, está maquillada para mostrar una condición diferente, allí se da la ocultación de los problemas que pudiera tener la empresa, ¿verdad? Pienso que sí podría la empresa en un momento dado o el auditor hacer una mención en notas. Sin embargo, yo creo que lo que tiene más peso es lo que establece la norma en función del dictamen, ¿verdad? Para mí la responsabilidad de la empresa va en función de la calidad y objetividad de su información financiera, ¿verdad? Que no haya un ocultamiento. Así interpreto yo el énfasis de la norma. ¿Estamos, Jorge? Sí, es que me ha surgido duda en todo momento al leer la norma, que si eso lo pone en las notas, y en el ejercicio de notas nunca hicimos algo así que No. me surgió la duda. Sí, y es por eso que no les incluí una nota de empresa en funcionamiento, ¿verdad? Lo que sí se podría colocar como una divulgación es, por ejemplo, que está teniendo problemas con un proveedor principal de materia prima, ¿verdad? Incluso podríamos ver en los párrafos que mencionan la norma en la emisión del informe, donde dice, sin calificar la opinión, llamo la atención a tal evento que me causa a mí una duda razonable respecto de la habilidad que tenga la empresa para continuar en funcionamiento, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver entonces en esa parte, Jorge. Bueno, ¿alguien más? ¿Estamos bien? Tengo pantalla en blanco. Bueno. Vamos a ver qué viene por acá. Sigamos. Acá es lo que mencionaba justo Jorge en lo que estábamos comentando. Conclusiones que nos va a llevar la evaluación del supuesto de empresa en funcionamiento cuando ya hemos nosotros analizado, hemos conocido los planes de la gerencia. Incluso hay empresas que les digo, sí lo manifiestan al auditor. Mire, estamos teniendo problemas, ¿verdad? Y no lo ocultan porque ellos están conscientes de que están pasando por una crisis, ¿verdad? Entonces, al comunicarlo al auditor, el auditor evalúa, ¿verdad? Toma la respectiva evidencia y luego llega a concluir, ¿verdad? Para poder emitir su informe de auditoría y también incluir el párrafo correspondiente en lo que procede al dictamen, ¿verdad? El hecho de satisfacer en forma adecuada es sobre la responsabilidad que tiene el auditor, ¿verdad? Que la norma exprese que se dio una solución, ¿verdad? Satisfactoria no significa que no hay problemas de empresa en funcionamiento.
significa que el auditor investigó, analizó, obtuvo evidencia, obtuvo respuesta a la administración y puede llegar a sus propias conclusiones, ¿verdad? ¿Cuál es el punto final acá? Sentarnos y decir, con todo lo que tengo, ¿existe alguna incertidumbre material? Incertidumbre o duda es lo que nos marca la norma. ¿O no? Si han habido incertidumbres que se han podido resolver durante el desarrollo, no hay ningún problema, lo dejamos documentado, ¿verdad? Pero si hay incertidumbres que no pudieron ser resueltas, entonces debemos de llegar a determinar cuál es el impacto que esto va a causar en el informe de la auditoría, ¿verdad? Un auditor nunca va a poder expresar en su informe como que fuera un brujo, ¿verdad? O una persona de estas que utilizan bola de cristal para decir, mire, yo estoy viendo en mi bola de cristal que esta empresa va a quebrar en el año 2024, ¿verdad? Primero, no es el procedimiento y segundo, no es su responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? Evaluando, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión que va a tener el auditor? Indicar que, a su juicio, conforme la información financiera de la empresa y sus operaciones, existe una duda razonable o una incertidumbre con respecto a su habilidad para continuar en empresa en funcionamiento. Esa es la responsabilidad del auditor. ¿Escucho? Lindsay Pérez levantó la mano. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lindsay. Esto significa que nosotros, o sea, literalmente no podemos poner de que la empresa va a quebrar, sino que solo se hace como una evaluación y una recomendación. Sí. Básicamente lo que hacemos como auditores es lo que me preguntaba Jorge, ¿cómo se debe revelar, verdad? El auditor sí puede dejar indicado en su informe de auditoría, en su dictamen, que tiene dudas con respecto a que la empresa pueda continuar en funcionamiento. Que en otras palabras, es decir, puede quebrar, ¿verdad? Pero lo manifiesta como una duda y da cuál es el fundamento que le causó al auditor esa duda, ¿verdad? Puede ser que su duda sea algo muy simple o, como dice la norma, que lo teníamos acá, sea una incertidumbre material. ¿Qué pudiera causar una incertidumbre material? Por ejemplo, tiene indicadores financieros adversos. Conforme las fórmulas que yo he utilizado de análisis financiero, por cada quetzal que tiene disponible, debe 3 quetzales. Eso ya es un factor que me permite a mí tener una idea de que la empresa le va a costar salir adelante. Si además de eso no está cumpliendo con los pagos a préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, préstamos prendarios, ya tengo un segundo indicador adverso, ¿verdad? Y si la empresa, derivado de esto, ha perdido clientes importantes porque no puede surtir productos, ya tengo un tercer factor. Y si además los proveedores le dejaron de surtir materia prima o mercaderías, ya tengo un cuarto factor. Entonces yo como auditor digo, bueno, la suma de todo esto genera una incertidumbre material o importante, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a llevar a una explicación en el dictamen, ¿verdad? Si, por ejemplo, la duda es porque se dio el tema de la pandemia, pero el indicador adverso que se dio en la pandemia es que fueron muchas empresas, muchos hogares de Guatemala también, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no pudo salir a trabajar porque es gente que vive de vender en la calle, por ejemplo, ¿verdad? Alimentos que venden granizadas, venden un montón de cosas y esa gente no pudo salir y también tuvo un factor adverso. Entonces, cuando hay un ambiente colectivo,
sí se puede indicar también que es un efecto de una pandemia y que la empresa está siendo afectada por ese efecto colectivo. Sin embargo, eso no sería imputable, digamos, directamente a la empresa, sino es a lo que está ocurriendo. O posiblemente, como les decía, como país, ¿verdad? Si Guatemala, por ejemplo, Dios no lo quiera, las autoridades se mantengan empeñadas en que esto siga igual, que todos esos funcionarios corruptos no renuncien y el mismo Estado venga y empiece a echar bombas y se arme la guerra civil, ese será un ambiente colectivo que muchas empresas tampoco podrán aguantar, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores. Pero, en esencia, hay como que analizar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando y vamos a ver entonces la forma de redactarlo en el informe. Espero aclararte tu duda, estimada Lindsay. Muchas gracias, licenciado. A tus órdenes. ¿Alguien más? Licenciado, con una duda. Aquí dijo que el auditor en ese tema sí no puede dar una opinión en el dictamen, pero mi duda es si hay temas en los que sí se puedan dar opiniones. Me surge la duda por el código que dice que se le pueden preguntar segundas opiniones a un auditor. Ay. Es que ahí sí no te entendí, Jorge, qué código, porque la norma es muy clara en cuanto a los 4 tipos de opinión. Sí podría pasar algo que derivado de un tema de empresa en funcionamiento, si el auditor considera que hay un efecto sobre la información financiera y que ésta no está siendo revelada, podría calificar la opinión e incluir un párrafo de empresa en funcionamiento. Si el efecto es material y la incertidumbre de que la empresa pueda continuar es importante, es omnipresente, podría incluso emitir una opinión adversa, pero no se refiere a una opinión sobre el negocio en marcha, porque esa no existe. No, cuando me refería al código, me refería al código de ética, que menciona que a veces que a un auditor se le pueden preguntar segundas opiniones sobre temas, y no sé si ese tema sea referente a eso. No, para auditoría de estados financieros no corresponde, estimado Jorge. Recuérdate que el código es para auditores que están dentro de la empresa, incluso ocupando cargos de gerentes financieros, contadores generales, para auditores externos en auditoría externa que tiene un apartado y para los trabajos de consultoría. También creo que menciona una segunda opinión en el tema del uso del experto, pero no estamos hablando de auditoría de estados financieros como tal, ¿verdad? Bueno, estimada Eunice, yo me voy a quedar hasta acá porque prometí rocola hoy y ya les di suficiente información. Entonces, dejaré